Hey Apprentices, good evening y bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión donde estaremos trabajando o pues explicando el paso a paso de dos nuevas evidencias que van a tener para trabajar en la nueva AP. Entonces, en esta nueva parte, o en esta segunda parte, ustedes van a tener nuevas evidencias de diferentes áreas y decidí pues hacer la sesión el día de hoy, ya que pues creo que mañana también tienen otra y entonces pues para no alargar la situación, porque si no la hago hoy, pues ya quedaría para el miércoles y pues se va demorando la explicación. Entonces digamos que ya tuvimos una primera, pues las sesiones anteriores donde pues ya ustedes saben más o menos cómo se maneja la parte de inglés. Ya ustedes vieron cómo es el material, que es interactivo, ya vieron más o menos cómo son los cuestionarios. O sea, digamos que lo que ya hicieron previamente con la evidencia del cuestionario, de la videopresentación y del folleto, los que lo hicieron y alcanzaron a hacerlo, pues digamos que ahora va a ser similar en cuanto a la metodología de trabajo. Ustedes van a tener evidencias, van a tener que estudiar un material igual en el sentido de la plataforma, pero con temas diferentes. Pero van a tener que contestar un cuestionario de la misma forma que contestaron el anterior. Van a tener que presentar un video y van a tener que presentar otras evidencias. Entonces, vamos a arrancar ya por la parte de compartir la pantalla para empezar a mostrarles cómo o qué es lo que van a hacer. Entonces, pues lo de siempre, ¿cierto? Vamos a nuestro curso, vamos a abrir nuestro curso, cualquiera de los tres. Y lo que siempre les digo, y lo que siempre les repito, siempre que usted entre a la plataforma, por favor, lea los anuncios. Y vuelvo y lo repito para las personas que de pronto no entran a las sesiones y de pronto hay una persona que sea nueva en las sesiones, que no haya entrado previamente. Los grupos de WhatsApp no son oficiales de la entidad. ¿A qué me refiero? Que no es una obligación de los instructores comunicarles cosas por WhatsApp, ya que no es el medio institucional, ¿cierto? Entonces, es obligación que usted entre a la plataforma y que usted lea los anuncios publicados y que recibe en su correo. Y de una vez también les recuerdo que hay anuncios que a veces no les llegan al correo. A veces puede suceder que un anuncio se programe para que les llegue a su correo, pero puede suceder algo en el camino de esa conexión y puede que no le llegue. Entonces, por eso es obligatorio que siempre entren en la plataforma y siempre lean los anuncios para que sepan en qué van, qué día hay sesión, a qué hora es la sesión, qué evidencias son de la sesión y no tengan ese tipo de dudas sobre si es una sesión que se está repitiendo, ¿ok? Porque cada evidencia tiene al lado, pues, su nombre y tiene a la actividad de proyecto a la que pertenece. Entonces, también es obligación de ustedes estar mirando el cronograma para que sepan qué evidencias son las que van cada semana. Listo, entonces no se les olvide entrar y leer siempre los anuncios para que estén siempre al día con toda la información que se les va dejando. Bueno, entonces para esta semana les decía que pues vamos a trabajar las dos evidencias, una que es un cuestionario y una que se llama video entrevista virtual. Para de pronto alguien que no esté un poco pues atento, la anterior evidencia se llamaba video presentación. Esta se llama video entrevista virtual. Entonces, como su nombre lo indica, en la anterior pues había que hacer lo que pues, ya ustedes saben, debieron haber hecho y que a algunos ya se les evaluó. Y para esta, pues, esta video entrevista virtual, como su nombre lo dice, ustedes van a tener que jugar el rol de preguntar y responder preguntas, valga la redundancia, como si estuvieran en una entrevista de trabajo. Listo, entonces para que vayamos entrando en contexto. Para el cuestionario,
que es como el de la vez pasada, 15 preguntas, 30 minutos más o menos aproximadamente. Hay 5 preguntas de un tema, 5 preguntas de otro tema y 5 preguntas de comprensión de lectura. Digamos que esa metodología va a ser igual. Entonces, antes de empezar con la parte de toda esta parte de la guía de aprendizaje, de mostrarle lo demás, voy a hacer un pequeño recorderis de un tema que vimos hace unas semanas, donde yo les explicaba lo que es la parte del simple present tense. Entonces, no voy a hacer preguntas para no alargar, digamos, esta parte, pero esto ya lo vimos, la parte del simple present tense. Es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que tienen que aplicarlo un poco a los temas de esta semana. La vez pasada fue simple present tense. Para esta semana ustedes van a tener que estudiar el past tense. Entonces, volvamos al simple present tense y recordemos como unos conceptos que se dieron en ese momento. Primero miremos un poco lo que es el verbo be, que es el verbo ser o estar, ¿cierto? Y su forma de conjugarse en simple present tense. Tanto en el simple present tense como en el past tense y como en el future tense, etcétera, etcétera. Todos estos tense tienen que tener en cuenta que todos son tiempos diferentes, ¿cierto? Tense hace referencia al tiempo. Cuando hablamos Profesor, por el audio no se escucha. Ok, disculpen que creo no, se me tuvo un problema de red, se me desconectó el internet, pero creo que ya volví, ¿cierto? Levanten la mano para que me confirmen si ya regresó mi sonido, ya me escuchan otra vez. Listo. Bueno, entonces íbamos en la explicación, ¿cierto? La parte del simple present tense, past tense, future tense, todo lo que son tiempos verbales, todos, la diferencia es la conjugación, ¿cierto? Si yo hablo en simple present tense, yo digo, yo corro, I run. Si yo hablo del past tense, yo digo, yo corrí, o sea, I ran, ¿cierto? Pero, ojo, cambia la conjugación como tal, pero todos los tiempos verbales tienen las mismas formas. Y cuando yo me refiero a formas, la vez pasada les dije, tenemos la forma affirmative, la forma negative y la forma interrogative. Entonces, la forma, bueno, aquí porque me sale el otro símbolo, porque recordemos que en inglés no existe el primer símbolo de interrogación, solamente existe el final. Entonces tenemos la forma affirmative, ¿cierto? Que es cuando yo diría, por ejemplo, yo corro. Tenemos la forma negative, que es cuando yo diría, por ejemplo, yo no corro. La forma interrogative, cuando diría corro o corro yo, camino yo, como yo, ¿cierto? En forma de pregunta. Eso aplica para el simple present tense, para el past tense, etcétera, etcétera. En el verbo be o el verbo to be, tiene una forma particular para los que estudiaron el material o para los que saben que cuando yo conjugo el verbo to be, yo utilizo, eso sí, los mismos pronombres, ¿cierto? El pronombre I, you, he, she, it. Luego vienen ya los del plural, we, you y they, ¿cierto? Los personal pronouns, que esto también pues ya se ha mencionado.
Cuando yo conjugo el verbo be en affirmative, yo lo haría de la siguiente forma. I am, ¿cierto? You are. He, she, it, is. Voy al plural. We are. You are. Y finally, they are, ¿cierto? Esto es, digamos, la conjugación del verbo be en affirmative en simple present tense. Ahora, si yo quiero pasar esto a negative, simplemente le agrego al final el not. Entonces, ya yo diría, I am not, etcétera, etcétera. You are not. He, she, it, not. We are not, etcétera, etcétera. Y si yo quiero pasar entonces esto a interrogative, pues ya no necesito el not, ¿cierto? Porque el not siempre va a ser solamente para negative. Entonces, affirmative, I am, you are, he is, etcétera, etcétera. Negative, I am not, you are not, etcétera, etcétera. They are not. Ahora, si yo quiero convertir esto a interrogative, yo entonces lo que hago es que primero coloco el verbo am I y el signo de interrogación. Are you y el signo de interrogación. He, she, it, perdón, is, she, o he or it. Are we, are you, are they. Y el signo de interrogación al final no puede faltar, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy haciendo un repaso de lo que es el verb to be en affirmative, en negative, en interrogative, ¿cierto? Hasta ahí, todo claro, ¿cierto? Verbo be, que es el verbo ser o estar, en affirmative, en negative, en interrogative, pero simple present tense. Ahora, el resto de verbos, la situación cambia. Si yo, por ejemplo, voy a conjugar el verbo cantar es el verbo sing. El verbo cantar lo voy a llevar en simple present tense a affirmative, negative, interrogative. ¿Qué pasa con los demás verbos que no son el verbo be? Por ejemplo, en este caso el verbo cantar, pero puede ser también el verbo, como dije ahorita, correr, el verbo run. ¿Qué va a pasar con ellos? Que en la forma negative y en la forma interrogative, usted va a necesitar de un auxiliary. En español, un auxiliar. Este auxiliar es el do o el das. Pero estos auxiliares, al traducirlos al español, no tienen una traducción, simplemente son auxiliares. ¿Por qué se llaman auxiliares? Porque nos ayudan a conjugar un verbo en interrogative y en negative, en el presente simple, y también va a suceder en el pasado y en otros tiempos donde también van a necesitar uno que otro auxiliar. Entonces, vamos con el verbo sing en simple present tense en affirmative. O sea, como si yo dijera, yo canto, tú cantas, etcétera, etcétera. Entonces sería de la siguiente forma. El verbo sing, affirmative. I sing, you sing, he, she, it sings. Esto ya lo vimos, se explicó y se dijo porque aquí va una S. Vendría después we sing, you sing y finalmente they sing. Cuando son verbos diferentes al verbo to be, es más fácil. ¿Por qué? Porque el verbo digamos que, vamos a ponerlo de esta forma, no se destruye, no desaparece, no cambia, no se transforma. Si se dieron cuenta, el verbo be, que es ser o estar, se transforma en am, en are y en is. Pero el verbo sing y la mayoría de otros verbos no se cambian, no se transforman.
pasa de sing, que es cantar, y mírenlo, está igual. Solamente en la tercera persona, con it, con he y con she. Esto ya lo expliqué, no voy a mencionarlo más allá de lo que ya se explicó anterior en otra clase, pero en la tercera persona singular se le agrega S al final del verbo. ¿Por qué? Porque es la regla, gramaticalmente es la regla. No tienen que ponerse a pensar porque sí, porque no, simplemente así es. Si es el verbo correr, entonces ya no es sing, sino vamos a conjugar el verbo run, que es correr. Aplicaríamos lo mismo, simplemente I run, you run, he, she, it runs, we run, you run, they run, ¿cierto? Hasta ahí digamos que es como la regla que aplicaría a la gran mayoría de verbos. Ojo que no al 100% de los verbos, pero la gran mayoría en simple present tense se conjugarían así, en affirmative. Ahora, la persona que tiene el micrófono prendido, por favor, apáguelo. Ahora, para la forma negativa y para la forma interrogativa, yo les dije que en estos verbos vamos a necesitar un auxiliar, que es el do o el das. Bueno, entonces, ya conjugamos el verbo sing, cantar, y tenemos el verbo run. Para la forma negativa, anteriormente, para el verbo to be, poníamos el not al final, ¿cierto? I am not, you are not, she is not, we are not, you are not, y they are not. Pero si yo aplico esa regla del verbo to be a los demás verbos, automáticamente esto estaría mal y usted tendría 0 como nota, no aprobado. ¿Por qué? Porque esa regla solamente aplica en esos casos para el verbo be. Para los demás verbos que les dije, hay que utilizar el auxiliar you o el auxiliar das. Entonces, en vez de yo colocar not, primero que todo, ya no voy a utilizar el verbo en tercera persona del singular terminado en S. Ya esto no se utiliza en la negación, en la negative form. Y el auxiliar, ¿dónde va a ir? Entre el verbo y el personal pronoun. Si es negación o negative, yo voy a decir I do not run, you do not run. Y aquí se utiliza el does. She, he, it does not run. We do not run. You do not run. Y they do not run. Esto es negative form en un verbo que está en simple present tense. ¿Dónde está el auxiliar? Aquí. El auxiliar aquí. El auxiliar acá. Y etcétera, etcétera. El auxiliar es el you. La negación es el not. El you y el das no tienen ninguna traducción al español. Vuelvo y lo repito, son auxiliaries y se utilizan para conjugar. Entonces, si yo les pido conjuguen el verbo sing, que el que utilizamos ahorita, el verbo sing, cantar, en simple present tense o en simple present tense en la forma negative, ustedes ya sabrían qué hacer. Simplemente es llevar esto
al verbo sing. Ahora, si vamos a conjugarlo en interrogative, también tenemos que utilizar el auxiliar. Para el verbo be, teníamos que utilizar primero el verbo, ¿cierto? Un momento, voy a silenciar a la persona que tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces, si vamos a la forma interrogative, esto recuerden que ya estamos haciendo un repaso para los que de pronto llegaron ahora en este momento. Para la forma interrogative, vamos a colocar primero el auxiliar do, I, run y el signo de interrogación. Do, you, run, signo de interrogación. Y aquí viene el does. Does he o she o it run? Y así hasta el final. Do we run? Do you run? Y finalmente, do they run? Y así se conjuga en present simple tense, en interrogative, en negative y en affirmative. ¿Esto para qué? Para ponerlos en contexto para lo que viene en esta semana, que tienen que estudiar. En esta semana ya no vamos a ver el simple present tense porque esto ya es tema pasado. Ustedes tienen que seguir estudiándolo porque hay algunas personas que de pronto pues no lo tengan todavía del todo claro y esto solamente se logra con práctica y estudio. Ahora, ¿cuál es el tema de esta semana? El past tense. Entonces, para el past tense es prácticamente la misma metodología, entre paréntesis, que utilizamos para el verbo, para el present simple, para el simple present tense. La diferencia es que los auxiliares van a estar en pasado. Ya no voy a utilizar do y does, sino que en todos los casos voy a utilizar el did. ¿Ok? El do y el does es para el present, para el simple present tense y el did es para el pasado. Entonces, cuando ustedes estudien el material que yo les voy a mostrar ahorita dónde está el tema de pasado, ustedes van a encontrar el did. Entonces, por ejemplo, sigamos con el verbo run y el verbo sing, que es cantar, ¿cierto? Cantar. Entonces, ahora, ya yo no voy a decir yo corro, ¿cierto? Sino que voy a decir que yo corrí, porque es pasado, o yo canté. En el presente simple, perdón, en el pasado, en la forma afirmativa, la situación cambia mucho. Y es algo que ustedes van a ir aprendiendo en el material. Ustedes tienen que saber que en inglés existen verbos regulares y existen verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares son los que, por ejemplo, como el verbo talk. El verbo talk, que es hablar, el pasado es talk. Talk termina en ed. En cambio, los verbos irregulares, como el verbo correr, run, el pasado de run es ran. Entonces, miren que cambia. ¿Cuál es la diferencia? Que los verbos regulares, el pasado solamente se forma agregando una ed al final. En cambio, los verbos irregulares, usted se tiene que aprender el verbo en pasado. Y esto no lo vamos a hacer nosotros acá en este curso. Yo les vengo diciendo que ustedes aquí en este programa, la idea no es que aprendan inglés, sino un inglés que puedan aplicar a su programa de formación. Entonces, pues ustedes no tienen que aprenderse esto de memoria, se aprenderán algunos verbos en algún momento cuando estén trabajando con ellos. Pero para eso están los diccionarios y demás, para que busquen el pasado de los verbos. Entonces, ¿cómo conjugamos? Si yo tengo que el pasado de talk es talked, terminado en ed, y el pasado de run es run, y yo quiero decir yo corrí, simplemente utilizo I ran, you ran, he o she ran, etcétera, 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 hasta llegar
hasta they run. En el pasado no existe la S al final en la tercera persona, nada. Todo es igual. Aquí vendría we ran y aquí vendría you ran. Entonces, miren, el run se repite. Yo corrí, tú corriste, él corrió, ella corrió, nosotros corrimos, ustedes corren, ellos corren. Breve. Si fuera con el verbo talk, lo mismo. Usted el verbo talk, I talk, you talk, he talk, etcétera, 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 etcétera. Aquí vendría you talk, we talk y they talk. Eso sería conjugar un verbo en past tense en su forma afirmativa. Aquí viene la parte que es más difícil que en nuestras cabezas, digamos, se nos quede más rápidamente. Para la conjugación en negative y para la conjugación en interrogative, usted tiene que utilizar el auxiliar did. De la misma forma que en el presente utilizó el do y el does. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, yo corrí, yo digo I ran, ¿cierto? Tú corriste, you ran, etcétera, 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 etcétera. Pero si yo voy a decir, yo no corrí, yo tengo que utilizar el auxiliar did, el not, pero no puedo dejar el verbo en pasado, porque ya el auxiliar está en pasado. Entonces yo vuelvo al verbo en su forma original. I did not run. You did not run. El auxiliar es el que debe ir en pasado, no el verbo, ¿ok? El not que no puede faltar y listo. Si es el verbo talk, igual, I did not talk, pero no lo llevo a pasado, lo dejo talk. You did not talk, etcétera, etcétera, hasta el final. Y si lo voy a utilizar en interrogative, primero el did I talk, signo de interrogación. Did you talk, signo de interrogación. Esto no es algo que se aprende hoy, ya en un momento, no. Pero es algo que es fácil, solamente es estudiarlo, leerlo, practicarlo y llevarlo a cabo. Dicho esto, esto sería el pasado de los verbos como run, como sing, como talk, que ya les dije, hay verbos que tienen forma regular y forma irregular, como el verbo run, que se transforma en ran, o el verbo sing, que el pasado es sang, y hay muchísimos más en la lista. ¿Qué pasa con el verbo be? El verbo be, que ya les dije, no lleva auxiliar, el presente del verbo be es I am, ¿cierto? El pasado es I was. You are, you were. He is, he was. Y etcétera. Después viene el we are, we were. Y el were sigue hasta you y sigue hasta they. Esta parte ahora la miramos en el material donde ustedes la van a estudiar más a fondo. Entonces, ¿qué quería dejarles con esta pequeña introducción antes de explicar las evidencias? Que deben estudiar más para poder manejar el present simple tense, el past tense y poder diferenciarlos y que no metan el auxiliar del pasado en el presente o el auxiliar del presente en el pasado. Entonces, ahora sí, volvamos a la plataforma. Por acá. Ya esto se cerró. Y estábamos en la parte de los anuncios, ¿cierto? Les decía ahorita pues sobre los anuncios, ya eso lo mencioné. Ahora sí, vamos a lo que es como tal el contenido del curso.
vamos a ir a la carpeta de proyecto, vamos a ir a la fase 1 de análisis y ojo, porque ya no vamos a trabajar con la AP1, vamos a trabajar con la AP2, actividad de proyecto 2. Para esta semana, pues vamos a descargar la guía de aprendizaje, la vamos a abrir y vamos a buscar la parte de inglés que usualmente está al final. Déjenme encontrarla, creo que es esta, si no estoy mal. La 3.5, que habla sobre actividad de aprendizaje, la competencia de interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita. Entonces, para esta semana, para estas dos primeras evidencias, vamos a trabajar con la actividad de aprendizaje que dice reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. El material de esta vez se llama English Level 2. La vez pasada era el English Level 1, ¿cierto? La primera parte, como ya les dije, la evidencia es un cuestionario, entonces no me voy a detener en esta parte porque esto ahorita les voy a mostrar el cuestionario, cómo se hace, las preguntas, qué temas estudiar y demás. Me detendré en la evidencia número 2, que es la que corresponde a la videoentrevista virtual. Para la videoentrevista virtual, como su nombre lo indica, ustedes tienen que grabar un nuevo video, pero en esta ocasión usted se va a entrevistar a usted mismo. No es necesario que trabaje con nadie porque yo tengo que evaluarle tanto la pronunciación de las preguntas como la pronunciación de las respuestas. La evidencia nos dice que usted puede hacerlo con un compañero, pero a mí realmente no me sirve de esa forma porque yo quiero evaluarles tanto la forma de pronunciar las preguntas como la forma de pronunciar las respuestas, que es lo que pueden hacer y que muchos aprendices míos han hecho. Se meten en la película y pues hacen como ustedes manejan tanto en las herramientas tan fácilmente hoy en día, simplemente pues usted mismo hace el rol de entrevistador y de entrevistado. Dos tomas, ¿cierto? Una toma mientras usted pregunta y una toma usted respondiendo. ¿Cómo lo hacen? Ustedes saben hacer esto, el que lo puede hacer magnífico, el que no, simplemente lee y responde. Pero hay personas que manejan muy bien esta parte y he tenido aprendices que en esta evidencia se visten como entrevistador y se visten como entrevistado. O sea, hacen los dos papeles y graban el video de una forma muy buena. Pero al final de cuentas yo no voy a evaluar esa parte, sino que pronuncien y respondan todas las 8 preguntas. Entonces, la videoentrevista virtual, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Usted se va a presentar, como siempre empieza digamos, una evidencia, y usted va a darle respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, number 1. Tell us about yourself. Question number 2, what motivates you? Question number 3, what are your hobbies? Question number 4, what are your future plans if you get this job? Question number 5, what are your future goals or what are your career goals? Number 6, what do you see as a major success in your life? Number 7, why did you leave your last job? And number 8, where do you see yourself in 5 years? ¿Cómo van a grabar este video? De la misma forma que grabaron la videopresentación, como les quede más sencillo. Lo primero que voy a ver en el trabajo de la videoentrevista es, primero, que haya respuestas para 8 preguntas. No es que yo voy a encontrar nada más 2, nada más 3, la mitad, no. Si usted no tiene las 8 preguntas, respuestas, no reviso el trabajo y ya usted tendrá que completarlo.
Segundo punto. Así como la vez pasada, usted va a enviar el video donde usted sale haciendo la entrevista y vuelvo y lo repito como la vez pasada porque algunos no lo tuvieron en cuenta. Obligatoriamente tienen que mandar el texto donde yo vea lo que ustedes están diciendo en el video. Entonces, en eso consiste la videoentrevista virtual. Simplemente es responder brevemente, muchachos, no es extenderse porque vuelvo y repito, entre más hablen no quiere decir que va a ser mejor. Entre más rápido, o digamos, entre más directo respondan la pregunta, eso sí es mejor. Entonces, no van a, aquí les preguntan, tell us about yourself. Usted no va a hablar desde que nació hasta el día de hoy. Simplemente va a decir lo que usted diría brevemente en una entrevista sobre esta pregunta o sobre esto. Esto no es una pregunta, sino es algo donde yo le digo, ok, tell me about yourself. Y así con todas las 8 preguntas. Respuestas cortas, pero donde responda a lo que se le pregunta. Por ejemplo, aquí dice, what are your hobbies? Y usted me va a decir, no, a mí me gusta comer arroz y me gusta comer carne. ¿Cierto? No tiene nada que ver con la pregunta. Si usted no responde bien la pregunta, pues quiere decir que no hizo el trabajo de entender qué era lo que tenía que responder. Entonces eso también se evalúa. Y por último, pues se evalúa la parte de la pronunciation, que es lo importante aquí en esta parte de lo que es videos y demás. Entonces, los lineamientos para mí esta parte es lo de menos. Lineamientos para mí es que usted suba el video, suba el texto del video, pronuncie bien, responda a las 8 preguntas y ya con eso usted va bien allí. Lo demás que dice la guía, pues es opcional. Lo que sí les digo es que háganlo solo porque, vuelvo y repito, voy a evaluar pronunciación de las preguntas y pronunciación de las respuestas. Hay algunos que pues solamente leen las respuestas y no se va a aceptar de esa forma. Usted va a pronunciar, va a leer tanto las preguntas como las respuestas. Si usted nada más lee las preguntas, está incompleto. Si usted nada más da las respuestas, está incompleto. Es todo. ¿Ok? Ese es el trabajo que tienen que hacer para esta semana. Ahora vamos ya como tal a la plataforma nuevamente para mostrarles lo del material de aprendizaje, lo del cuestionario y dónde van a enviar el video que van a grabar esta semana. Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos al material de formación. Ojo porque estamos en actividad de proyecto number 2, ¿ok? Material de formación. ¿Cuál nos dice para esta evidencia que se llama? Dice English Level 2 A1.2. O sea, el primero que aparece aquí, porque tenemos 2 materiales. Este es el primero y aquí tienen 3 materiales diferentes. El material Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. El que van a utilizar para estudiar lo del pasado, lo del past tense, que mostré ahorita acá en esto, lo del past tense, es el material que se llama What Happened, o sea, el número 2. Usted viene acá, pasa el primero de Food and Restaurants, pasa al segundo What Happened y le da clic aquí y se va a abrir ese material. Aquí en este material vamos a esperar que cargue, que abra y demás para decirles cuál es el tema. Esto demora, ¿ok? Si usted no tiene un buen internet, esta parte es lenta y aquí aparece el personaje, no sé qué, what happened. Listo. Ustedes saben que cuando aparece esta parte introductoria, usted la lee, luego le da next y luego se va arriba al botón Introduction. Le damos clic a Introduction y miren los temas de este material en particular. El verbo be en past tense, lo que les estaba mostrando ahorita, was y were. El verbo y los demás verbos en simple past o el past tense, el pasado simple, regular and irregular verbs.
Esos son los dos temas que ustedes más les van a prestar atención para esta ocasión. Entonces, cuando ustedes arrancan con el verbo be, aquí les hace un pequeño recorderis que ya yo hice ahorita. Aquí ustedes van a repasar el verbo be en presente simple, el I am, you are, he is, etcétera, etcétera. Y luego ya viene la parte del pasado. I was, you were, es lo que les acabo de decir allá. Tengan en cuenta algo muy importante. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? Y que en presente la traducción sería, si yo digo I am, significa yo soy, pero también significa yo estoy. En pasado igual. En pasado el I was significa yo fui, yo estuve, yo era, ¿ok? Y luego, pues usted sigue aprendiendo la forma affirmative, la forma interrogative, la forma negative, todo lo que ya yo previamente les comenté. Aquí ustedes lo van a ver de forma más interactiva y con complementos, como por ejemplo, he was not an engineer, I was not at a party, etcétera, 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 etcétera. Toda esta parte, pues, queda en sus manos para que lo profundicen lo que yo previamente ya les comenté. La forma interrogative, que primero va el verbo. Was I in the right office? Were you at school? Was she your French teacher? Etcétera, etcétera. Y después de esto, de toda la parte del verbo to be, como se dan cuenta, es bastante productivo, digamos, por decirlo de esa forma, tiene bastante contenido. Está el segundo tema, que es la parte de cómo decir los años, las décadas y los siglos. Esto es importante, pero digamos que es más importante que después de este tema, ustedes vayan al tema del pasado simple, past tense, simple past tense, etcétera, etcétera. Donde ustedes van a repasar y reestudiar lo que les expliqué ahorita. Donde ustedes van a poder ver ejemplos. Por ejemplo, aquí está Lucy called me last night. Tenemos el verbo llamar en pasado. Verbo regular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque termina en ed. Lucy me llamó ayer en la noche o la noche anterior, etcétera, etcétera. Y en el segundo ejemplo tenemos un verbo irregular. El verbo went es el pasado del verbo go, que es ir. Robert went to the theater with his girlfriend. Robert fue al teatro con su novia. Entonces aquí les van a explicar un poco más, pues, en detalle sobre los verbos regulares, la lista que hay, pues una corta lista de verbos regulares, las reglas para añadir esa ed al final del verbo, la forma de los verbos irregulares en pasado, como el verbo begin, began, o el verbo break, que es romper, en pasado broke. Entonces, simplemente es tomar el material, exprimirlo, estudiarlo, y pues hasta ahí estudiarían la parte del material para lo que es la parte del cuestionario. Listo. En el material de la vez pasada, en el English Level 1, ustedes tienen un material que se llama, si no estoy mal, creo que se llama The Place Where I Live. Déjenme ver cómo se llama. Introductory material. Bueno, ahorita lo busco porque del material anterior, las personas que han sido un poco más juiciosas en cuanto a estudiarlos, hay un tema que ustedes van a necesitar para el cuestionario de esta semana, que es el tema de las prepositions of place, preposiciones de lugar. Porque hay 5 preguntas del cuestionario donde aparecen 5 de estas preposiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al tema número 4, ¿cierto? Preposition of place. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, es el número 4, la diapositiva número 4. Cuando hablamos de preposiciones de lugar o preposition of place, nos referimos a esas prepositions que utilizamos para, por ejemplo, decir detrás de, entre, in,
a la derecha, a la izquierda, encima de, cerca a y debajo de. ¿Qué les dejo aquí en esta parte? Ojo, porque cuando ustedes utilizan el on, que significa encima de, quiere decir que los dos objetos se están tocando. Hay contacto entre los dos objetos. Pero tenemos la preposición above, que significa encima de o sobre, pero cuando no se están tocando. Por ejemplo, si usted en la pared tiene una mesita de noche y arriba de la mesita de noche tiene colgado un reloj o un espejo, ahí usted diría above, porque el reloj o el espejo no están tocando esa mesita de noche, sino que están encima, pero sobre la pared. El espejo está pegado a la pared y la mesita de noche está sobre el piso, ¿cierto? Pero si sobre esa mesita de noche usted tiene una peinilla o tiene un perfume que colocó ahí, ahí sí utilizaría el on. Y el in lo utilizamos cuando algo está dentro, como ustedes pueden ver la bolita dentro del cuadrado o del cubo más bien. Y así sucesivamente ustedes tienen esta imagen para que identifiquen qué preposición es la correcta para utilizar en el cuestionario. Entonces, dicho esa parte, pues digamos que el material de formación para el cuestionario y para la videoentrevista virtual serían nada más esos dos temas, el pasado y las prepositions of place. Entonces nos vamos para la guía de aprendizaje nuevamente y al final ustedes van a encontrar el primer link que dice English, actividad de aprendizaje GA2, ¿cierto? Porque estamos en la actividad de aprendizaje 2, AA1. Y ahí dentro van a encontrar el link del cuestionario, el link de la videoentrevista virtual. Y la próxima vez que nos veamos les voy a explicar la evidencia de la crónica. Vuelvo a repetir lo que comenté la vez pasada. Prohibido adelantarse. Ustedes nada más deben completar las evidencias que su instructor les vaya explicando. No pueden adelantarse, no deben hacerlo, no es conveniente para nadie, ni para ustedes ni para nosotros. Aquí aparecen 3 evidencias, pero solamente se están explicando number 1 y number 2. Entonces, el cuestionario, ¿cómo lo encontramos? Pasamos de la diapositiva 1 a la 2. Aquí yo lo habilité previamente, pero ustedes lo van a encontrar desde mañana. Entonces lo voy a dar aquí en presentar evaluación, igual que la vez pasada. Le voy a dar clic en este cuadrito, lo voy a dar continuar para que se abra en otra ventana y lo pueda completar de una mejor forma. 15 preguntas, 30 minutos, menos tiempo ahora que la vez pasada. Tienen que hacerlo más rápido. Las 5 primeras preguntas es del pasado simple, del past tense. Usted tiene que escoger el verbo que está conjugado correctamente en pasado. Si la primera pregunta es interrogative, usted tiene que escoger la que usted crea correcta. La número 2 también, pasado, escoger la correcta. La número 3 también hace parte del pasado. La número 4 y la número 5. Y se dan cuenta, miren. La número 4 es negative. Se dan cuenta, ¿se acuerdan el didn't? El didn't es el didn't es la abreviación de did not. Yo puedo decir did not o puedo decir didn't. Así como en el presente puedo decir does not, puedo decir doesn't. ¿Ok? Entonces ese didn't es la short form o la forma abreviada de el did not. Y esta es interrogative. Y bueno, de las 6 a la 10, ustedes tienen que escoger la preposición correcta. Next, in, on, front. In between, la que ustedes crean correcta. Y en la 11 a la 15, ustedes van a tener reading comprehension, igual que la vez pasada, comprensión de lectura. Ustedes leen hasta aquí donde dice suspicious. Y la pregunta 11 es esta. The automower is a robot that vacuums. Ustedes tienen que decir si es verdadero o
falso. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué trata la lectura? Bueno, aquí ustedes le van a dar respuesta a la 11, a la 12, todas son de falso y verdadero. Solamente es leer y pues solamente ya con leer ya ustedes van a poder dar la respuesta correcta. Entonces, en eso consiste el cuestionario de esta semana. Las 5 primeras preguntas es past tense, las 5 siguientes preposition of place y las 5 últimas reading comprehension. Cuando usted termine el cuestionario, recuerden que debe darle clic en enviar para que automáticamente reciba su nota. Si no lo aprueba, lo repite hasta que lo apruebe. Terminó el cuestionario, digamos que ya esto quedó listo. Volvemos acá al link de English, ya hicieron el cuestionario, ya hicieron la videoentrevista, ya grabaron el video, ya tienen el texto. Van al link de la videoentrevista, le dan clic en ver evidencia y me lo mandan. Y listo, digamos que de esa forma funcionaría lo que tienen que trabajar para esta semana. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Primero que todo, ir al material, estudiar el past tense o estudiarlo por su cuenta, de un libro aparte, de un formato aparte, como quieran. Estudiar las prepositions of place y luego ir a grabar su video, pero previamente, ojo, practiquen primero. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas dicen, son 8, ¿cierto? Yo primero voy a practicar las preguntas. Tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get this job? Recuerden que cuando es pregunta, usted debe acentuar la pregunta. Yo no voy a decir what motivates you. What are your hobbies? No. What motivates you? What are your future plans if you get this job? Why did you leave your last job? Where do you see yourself in 5 years? Porque es una pregunta. ¿Listo? Entonces, practiquen, prueben antes, verifiquen lo que van a enviar y ahí sí envían el video y el texto del video. En el texto del video, ¿qué va a ir? Las preguntas y las respuestas para yo evaluar y corregirles en caso de que sea necesario. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es o esto es lo que tienen que hacer para esta semana. Las 2 primeras evidencias que van a completar. Cuestionario, video entrevista virtual. Listo. Entonces, digamos que en eso pues consiste el trabajo de estos días. Aprovecho para comentar otras cosas sobre las otras evidencias. Recuerden que tienen plazo hasta el día de hoy. Muy mal que haya gente que esté entregando las cosas a última hora. Muy mal, definitivamente es muy mal que después de tanto tiempo, digamos que pues de un momento a otro, el último día sí tienen tiempo. O sea, no es justo que trabajen de esa forma porque así realmente no van a aprender nada, no van a aprender nada, van a hacer todo corriendo. Y pues tiene, pues, digamos que validez lo que digo, porque ya después de tanto tiempo haciendo esto, uno sabe que las personas que entregan todo a última hora no le dedican el tiempo suficiente al programa, sea la evidencia que sea. Si usted lo entrega a última hora es porque lo hizo corriendo, o sea, no hizo nada durante todo el tiempo que tuvieron y corrió ahora. ¿Qué aprende? Muy poco. No hablando de las evidencias de inglés como tal, sino en general. Entonces, entregar todo a última hora nunca tiene sentido para nada. O sea, en ningún área, en ningún momento. Es como si usted cuando empieza a trabajar, el jefe le pide un informe 15 días antes y usted la noche anterior es que van a mandárselo a hacerlo a la carrera. Eso es lo mismo. O sea, eso no tiene sentido de esa forma. Recuerden que ustedes están en una institución que tiene ambientes laborales de aprendizaje, los forma para el trabajo. O sea, ustedes todo lo que están aprendiendo aquí es como si lo estuviesen aplicando en su en ambiente laboral. Entonces, dejar todo para última hora, las personas que se acostumbran a eso, y lo replican después en el ambiente de trabajo. Entonces, complicado que haya gente
que a esta hora de la noche apenas estén corriendo para enviar las cosas solamente por el hecho de quedar bien, más no por querer aprender. Entonces, pues igual ya eso queda a conciencia de cada uno. Hay personas que han entregado todo con tiempo, se las ha evaluado con tiempo, otros que esperaron el fin de semana y otros que apenas hoy es que van a enviar algunas cosas. Entonces, hay personas que todavía están enviando evidencias de la inducción, lo cual tampoco tiene sentido, no debería ser como, no es justo que inducción, o sea, ni siquiera estamos hablando de las evidencias de fase de análisis, personas que están enviando apenas las evidencias de inducción y peor aún, que ni siquiera saben qué es lo que hay que enviar en la inducción. Personas que todavía preguntan cuáles son las evidencias de inducción. No. Así de esa forma es muy difícil. Hoy se hace el cierre a las 12 de la noche y no se va a recibir ninguna otra evidencia a nadie. ¿Qué sigue ahora? Se les evalúa a las personas que enviaron a último momento. Último momento es sábado, domingo y hoy. Porque recuerde que lo que usted envió sábado, domingo y hoy es último momento, porque nosotros no trabajamos sábados ni domingos y todo lo que usted enviaron el fin de semana apenas se empieza a evaluar desde hoy. Hoy, mañana y el miércoles. Entonces, las personas que envían hoy, que enviaron el sábado y domingo, probablemente no van a tener tiempo de corregir si tienen que corregir. Todo se cierra hoy y posteriormente, después que se evalúa todo, que se hace una especie de barrido a ver cómo les fue a todos en general y pues las personas que pasen a plan de mejoramiento, etcétera, etcétera, pues se les podría abrir en su momento para que corrijan y envíen lo que no han enviado dependiendo del caso. Entonces, que esto sirva para que las personas que esta vez enviaron todo a última hora se pongan las pilas a partir de este momento con las nuevas evidencias de esta fase de análisis, porque afortunadamente todavía estamos en fase de análisis. Entonces habrá tiempo para ponerse al día, pero no va a ser o no va a ser desde mañana, porque recuerden que hoy cierran esas evidencias y hay que hacer una evaluación, un corte y así pues posteriormente se evaluará quiénes podrán enviar las correcciones, quiénes podrán ponerse al día y de pronto quiénes ya no lo podrán hacer. Listo. Igual toda esa parte ya se hablará con el líder, hay que hacer reunión de comité, pero sí, por si de pronto había alguien que pues estaba un poco perdido, hasta hoy es que tienen el plazo, ¿cierto? Hoy, 12 de la noche, se acabó, se cerró y pues esperar posteriormente a evaluar todo lo que enviaron a última hora para que pues se pueda corregir y ver todo pues, lo que le van a hacer. Por el momento, mientras llega ese momento, los que no enviaron todo o los que tengan que corregir, dedíquenle el tiempo a las nuevas evidencias para que no se les acumulen con las viejas evidencias. Listo. ¿Hasta cuándo hay plazo para esto? Empiecen desde mañana y denle toda la semana. ¿Por qué? Porque mañana es que pues sale el cronograma y pues igual el cronograma está ahí. Pero ustedes pueden mirar el cronograma y saben hasta cuándo van estas dos evidencias. Entonces, sin embargo, pues les recuerdo que los cuestionarios tienen una fecha límite. Entonces, las otras evidencias se pueden enviar de forma tardía, pero los cuestionarios tienen una fecha límite, así que empiecen a estudiar desde mañana, pues los que estudian de noche, desde hoy, para que el cuestionario los tengan completo antes del domingo. Ya de aquí al domingo tengan el cuestionario listo, para que no se vayan a llevar sorpresas, dejando todo para última hora con los cuestionarios que son los que se cierren. Entonces, listo, la invitación nuevamente a ponerse las pilas las personas que han dejado todo para última hora porque no tiene sentido enviar todo corriendo. Y la invitación a partir de mañana, pues metérsela toda a las nuevas evidencias, a todos los nuevos temas de todas las áreas, ¿ok? No solamente de inglés, sino ahora que van a empezar a ver matemáticas, que por fin ya tienen el instructor para ponerse al día en esa parte, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, bueno, por hoy digamos que eso es todo lo que tenía para comentarles y explicarles.
La persona que pregunta inglés si se va a ver durante toda la tecnología, sí. Digamos que todos los tecnólogos, los técnicos y las carreras profesionales son integrales. Ustedes no se meten solamente a estudiar algo en particular, sino que es algo integral. Y dentro de la integralidad están todas las transversales, que la más importante, lógicamente, es lo que ustedes están estudiando, pero las transversales, si no las aprueban, no se van a poder graduar al final. Entonces, sí. Lo que pasa es que hay momentos en que algunas transversales no están. Entonces, en algún momento, en alguna fase, la parte de inglés de pronto la van a ver, no la van a ver, o van a ver algo muy poco. No entiendo la persona que pregunta que si esto es un tecnólogo en inglés, que esta pregunta no sé a qué va. Entonces, la persona que preguntó en el chat que si esto es un tecnólogo en inglés, ¿a qué se refiere con esa pregunta o con esa, digamos, esa afirmación, comentario que dejó en el chat? Pues lo que ustedes saben es que tienen que aprobar todas las evidencias de todas las áreas para poder llegar a una fase productiva más adelante, ¿cierto? Entonces, no sé si iba a esa pregunta iba a eso, pero ustedes no pueden dejar unas evidencias sí y unas evidencias no, porque al final, pues todo tienen que hacerlo, todo tienen que presentarlo y todo tienen que aprobar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre las dos evidencias de esta semana? Algo que quieran saber sobre las de la anterior vez, sobre folleto y sobre videopresentación, algo que quieran saber sobre algo que de pronto necesiten sobre estas dos ahora, o si ya todo les quedó claro, pueden ir, las personas que tengan todo claro pueden ir dejando la reunión, podemos ya ir, pues si tenemos más cosas que hacer, irnos a nuestros deberes ya de hogar a esta hora. Y los que tengan preguntas, pues pueden dejarla en el chat o pueden prender su micrófono a partir de este momento. Profe, buenas noches. Sí, habla un poquito más fuerte para escucharte mejor. Buenas noches, profe. Habla Leonardo. Profe, la pregunta obviamente es la que en la pues obviamente todo en inglés. Espérate un momento, Lo mismo. Leonardo, porque te escucho entrecortado. No sé si soy yo, pero no se escucha clara te escucho entrecortado, entonces no. A mí ahí me Dale otra escuchan. vez para ver. Mejor. Sí, profe, lo que pasa es que las preguntas obviamente son las que están en la guía, ¿cierto? Entonces yo Sí, voy a responder todo en inglés, me voy a preguntar y las voy a responder en inglés, pero son las preguntas que están en la guía, ¿cierto? las 8 preguntas de la guía, sí. Sí, listo, profe. Listo, eso era la inquietud. Muchas gracias. Los que enviaron el viernes, digamos que pues entre ya algunos, lo que pasa es que los que enviaron a última hora también hace parte lo del viernes. Recuerden que pues si usted envió el viernes, no es que lo haya enviado usted a última hora, digamos que lo que envió el viernes se empieza a revisar desde hoy. Entonces, lo que yo hice hoy fue revisar todo lo que era la parte, ustedes saben que yo soy comunicaciones y soy inglés, ¿cierto? En esta primera etapa. Entonces, lo que hice hoy fue revisar todo lo de comunicaciones y empezar a revisar la parte de inglés de algunos que enviaron el día viernes. Entonces, el día de mañana, ya todo lo que enviaron de inglés, folleto y video y los videos, digamos, de último momento queda revisado ya el día de mañana. Porque primero, pues digamos que dejé listo lo de comunicaciones, porque pues como tengo esa responsabilidad y esas eran las evidencias más antiguas, pues las dejé listas.
solamente los que enviaron como hoy, porque hoy estuvieron por ahí cuando mientras iba revisando, hubo algunas personas que todavía estaban enviando hoy de comunicación, me imagino que de inglés también. Todo lo que hayan enviado el día de hoy no se va a revisar mañana. Porque ya eso, digamos que pues ya fue a última hora. Todo lo que hayan enviado el día 11, o sea, el día de hoy, no se va a revisar el día de mañana. ¿Por qué? Porque no me alcanza el tiempo para revisar todo lo que enviaron el día de mañana. A algunos de pronto sí les podré revisar, pero primero tengo que dejar listo lo que enviaron desde viernes, sábado y domingo. Profe, y en caso de que haya algo que haya que corregir, Pues ya lo dije, fue ¿hay lo que tiempo de dije corregirlo o ahorita, que no? los que enviaron a última hora, por eso ese es el problema, que no tienen tiempo de corregir. Si hay que corregir algo, sí lo van a poder hacer. Ojo, vuelvo y lo repito como dije ahorita, sí lo van a poder hacer, pero no a partir de mañana, porque todo cierra hoy para poder hacer un corte, para poder saber quiénes participaron, quiénes no participaron, darle la oportunidad a los que participaron y tienen que corregir primordialmente, pero hay que hacer un corte desde mañana. Entonces, después del día de hoy, al comité ejecutor, o sea, al equipo ejecutor, todos los instructores nos tenemos que reunir para enviar, para mostrar todo ese comportamiento. Lo importante es que usted envíe tarde, desafortunadamente tarde, pero que envíe, porque eso le va a dar más oportunidad, si tiene que corregir, de enviar la corrección cuando se reabran o se les dé nuevamente la oportunidad. ¿Ok? Sí, siguiente persona que quiera hablar, pueden enseguida, prendan el micrófono de una vez. O el chat, como le quede más fácil. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I'm Jade. Nice to meet you. Hi, Jade. Teacher, are you sick? A bit. Okay. Sí, un poco. Sí, estoy un poco así como agripado. Se habrán dado cuenta un poco ahí en el sonido, pero sí. Un poco agripado, pero bueno. Okay, teacher. Teacher, ahora sí hablando en español, para comentarle pues a los compañeros que este tema de inglés para mí es muy importante debido a que como yo trabajo en una empresa que es internacional, entonces todos los productos y la materia prima como tal viene en inglés. Entonces es súper importante por lo menos tener una idea de qué dice el material. Entonces, sí, para mí es muy importante pues aprender inglés. Yo estoy estudiando inglés actualmente. No sé si lo pronuncio pues de una manera acorde, pero por lo menos intento avanzar en este tema. Pero, profe, la felicito, muy bien lo que hace. Y compañeros, no tengan miedo, el inglés obviamente es un idioma extranjero, el cual es un poco complicado a veces entender, pero debido a esta gran tecnología, la mayoría de las cosas vienen en inglés. Entonces, les animo a que pues sigan estudiando o repasando pues el material que está en la plataforma. Gracias, profe, por este espacio. Listo. Entonces, afortunadamente lo dice un compañero, no lo digo yo. Hoy en día, pues un técnico, un tecnólogo, un profesional debe manejar el idioma u otro idioma. No es algo, o sea, todavía que haya como esa molestia porque por estudiar otro idioma, pues no tiene como mucho sentido en este momento. También todo lo que acaba de decir el compañero para las personas que van a ver la grabación que no están aquí. Aquí deberían haber tres fichas y no hubo muchas personas conectadas. Y posteriormente es cuando yo reviso, es que me doy cuenta de ese problema, de no asistir a las sesiones. Entonces, el inglés
Para las personas que de pronto les molesta que se vaya a ver durante todo el tiempo, que se exija mucho o que yo les exija mucho, no les exijo demasiado, realmente. Si esto fuera un curso de inglés, les exigiría el doble y el triple. Entonces, el inglés es muy importante porque toda la parte de procesos logísticos y la mayoría de tecnólogos tendrán que lidiar con el inglés de una u otra forma, sea porque trabajan con multinacionales, sea porque trabajarán con clientes internacionales y pues no van a poder siempre tener a la mano un traductor que les haga todo el trabajo. Y las mejores oportunidades de trabajo se las dan a las personas que manejan otro idioma y esto no es un secreto. El ingeniero que habla inglés gana más que el ingeniero que habla un solo idioma. El tecnólogo en tal que habla inglés va a ganar mucho más que la persona que no. Entonces, así como le dice el compañero, la invitación es para que además de dedicarse a su estudio de sus procesos logísticos, también le dediquen tiempo y espacio a otras áreas que probablemente en su momento vayan a utilizar durante su etapa productiva y posteriormente su etapa laboral. Listo, entonces, pues si no tienen preguntas sobre las evidencias, los dejo para que descansen y como les dije al comienzo, probablemente no nos vamos a ver la otra semana porque ya expliqué las dos evidencias, pero en caso tal, pues revisen, les llegará el anuncio y pues estén pendientes de la plataforma, ¿ok? Entonces, gracias por la asistencia a las personas que están aquí, a las que tomaron el trabajo, a las que no, pues que se tomen el trabajo de ver la grabación para que sepan cómo y qué es lo que voy a evaluar, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Thank you very much. Y nos vemos en una próxima ocasión. Goodbye and good night. Goodbye. See you later.